Soberano Creador del cielo y de la tierra, a usted damos alabanza y gratitud en las horas del Santo Sábado. Hemos venido, Señor, porque su voluntad así lo ha permitido. Agradecer, Señor, por los muchos beneficios y bendiciones que usted otorga a sus hijos fieles. Queremos en este santo día y en estas horas santas espaciarnos en la verdad, regocijarnos con los que se regocijan en alabarle. Gracias porque usted ha cuidado de la vida de mis hermanos, nos ha conservado la salud y la fe en la verdad. Gracias, Señor, por su mensaje, por su palabra, por el mensaje de los tres ángeles. Gracias porque usted tiene siervos fieles en este mundo que nos ha dado, Señor, la luz, la verdad para enseñarla, para aprenderla, para vivirla. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas, especialmente porque nos va a permitir, si es su voluntad, en un par de meses estar juntos en persona, congregados para adorarle, para ser afirmados en la fe y para compartir unos días maravillosos en nuestro camino al cielo. Permita que las personas que van a asistir, Señor, puedan ser de verdad motivadas a un encuentro personal contigo y que también en el sitio donde nos van a recibir, usted imparta para ellos su bendición, imparta para todos los que hacen posible este congreso también la bendición y que asistir a este congreso sea una experiencia inolvidable, una experiencia que transforma, una experiencia que edifica. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Suplicamos que en la justicia de Cristo, en esta noche, Padre, al presentar su palabra, estemos en paz con usted. Vengamos con un corazón dispuesto a aprender, a compartir la verdad, especialmente la verdad acerca del santuario. Señor mío, donde quiera que haya uno o dos o más congregados en tu nombre, donde quiera que se reúnan nuestros hermanitos para orar y adorar, les ruego, por favor, imparta su bendición para ellos, para los niños, los jóvenes, los ancianos, los adultos, y que este no sea un estudio más, Señor, sino una manera serena, profunda, de ir en busca de la verdad. Gracias, Padre mío, por amarnos, por esperarnos, por cuidarnos, alimentarnos, protegernos, y porque usted nos ama tanto que aún se despojó de su Hijo Jesucristo, nos dio en él todo el tesoro y la riqueza del cielo, lo entregó para que él muriera en nuestro lugar, para que él, por el amor que nos tiene, sufriera, se volviera como un siervo, sufriera el escarnio, el oprobio, y fuera maltratado, angustiado, herido y llevado como cordero al matadero. Gracias porque Él pudo resistir estando en nuestra misma carne, con nuestra misma naturaleza caída. Por amor a nosotros pudo avanzar paso a paso hasta el final y asegurar así la oportunidad de que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, ahí en el Getsemaní, en esas horas que Él pasó orando, quizás cuando el diablo le apremiaba y lo quería desanimar para que desistiera, Él pudo ver, Señor, hacia el futuro y pudo ver que si Él no continuaba con su sacrificio, todas las personas nos íbamos a perder. Él podía regresarse al cielo,
a ocupar el lugar que ha tenido desde la fundación del mundo y en la eternidad. Pero Él decidió continuar porque nos vio a nosotros y a multitudes redimidas por la eternidad si Él podía pagar el precio. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que llevó a nuestro Señor Jesucristo a derramar su sangre, a cargar una cruz, a sufrir la vergüenza sobre una cruz, a sufrir el oprobio, la burla, el insulto y la traición aún de sus más allegados amigos. Hoy, Señor, Él ya murió, Él resucitó y intercede en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Y su regreso, su venida está tan cerca, Señor, que nos animamos, levantamos nuestra cabeza porque sabemos que nuestra redención y nuestra ida al cielo está muy cercana. Ya pronto llega el día en que el Señor vendrá por sus hijos fieles a esta tierra. Y por eso, Señor, agradecemos por esa esperanza que ha puesto en nuestro corazón de ser perdonados y transformados y ser llevados al cielo. Esperamos que en Amén. esta noche el estudio de su palabra sea de bendición y de poder afirmar en esta doctrina importante a los hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amados hermanos, qué bendición poderles saludar. Estamos de regreso en este estudio en esta serie de estudios que hemos titulado Con los ojos fijos en el santuario. Estamos estudiando entonces la ciencia del santuario porque, hermanos, lo que nos ha motivado a estudiar esta serie es precisamente por la gran multitud de doctrinas de demonios que han aparecido y que son el resultado de haber descuidado eh, la oración, el estudio de la palabra, el estudio de los testimonios y también con ese engaño satánico que el diablo ha traído a través de las denominaciones. Las personas que llegan a estudiar y a comprender correctamente la doctrina del santuario, la doctrina del juicio investigador, nunca van a ser engañadas. Por eso le damos la gloria a Dios que nos ha permitido estudiar esta serie paso a paso, de tal manera que podamos ir comprendiendo esa verdad del santuario. Por eso a la serie la hemos titulado Con los ojos fijos en el santuario celestial, porque en el santuario Cristo está en todo y lo es todo. En nuestra clase pasada hablábamos de las doctrinas de demonios que Satanás iba a traer en el tiempo del fin y que eso es apostasía. Y hablamos de que una de esas doctrinas de demonios iba a ser atacar el santuario, decir que no hay santuario en el cielo, decir que todo el cielo es un santuario y eliminar la expiación, eliminar el santuario literal y destruir una de nuestros pilares de la fe, que es la purificación del santuario, y otro de nuestros pilares que es el templo de Dios en el cielo, el santuario celestial. Por eso
la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento mismo de nuestra fe. ¿Sí? Es importante dedicarle tiempo y tiempo a estudiar la doctrina del santuario, que quede bien grabada, bien marcada, ¿cierto? De manera que, hermanos, dice la cita, en que debemos vivir con los ojos fijos en el santuario. En ningún momento debemos perder de vista la importante obra que se está haciendo en favor de nosotros en el santuario celestial. Y se nos amonesta y se nos dice, como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan. ¿Sí? Allí está claramente establecido que debemos vivir con los ojos fijos en el santuario. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Hermanos, estudiar la doctrina del santuario nos da una alta seguridad en que el Señor ha dirigido a su pueblo adventista fiel y que el pueblo adventista que conserva la verdad del santuario, de la purificación del santuario, es el verdadero remanente. Hoy, hermanos, vamos a estudiar la verdad acerca del santuario. Bueno, en nuestro tema pasado estuvimos también hablando sobre qué es el diablo, hermanos, ¿sí? Que es el diablo el que ataca los pilares de la fe y entre ellas el que ataca el santuario, ¿verdad? Pero hoy vamos a estudiar, hermanos, en este tema, la verdad acerca del santuario. ¿Por qué? Porque el tema de mañana, que Dios mediante este servidor va a presentar, en esta misma serie, se va a titular La denominación de Satanás que ataca al santuario. Y allí vamos a recordar los textos donde se dice que es Satanás el que ataca el santuario. Y Satanás actúa a través de sus ministros, a través de las denominaciones, a través de los falsos pastores, atacando y destruyendo la doctrina del santuario. Entonces el tema que vamos a presentar mañana se llama así: la denominación satánica que ataca el santuario. Hermanos, y las personas que van a escuchar este tema, si no hacen una decisión firme y inmediata, van a quedar dentro de una denominación satánica que está destruyendo y atacando el santuario. Y obviamente eso va a traer consecuencias. Y la primera consecuencia es que van a llover multitud de doctrinas de demonios que van a ser aceptadas por estas personas que se quedan en la denominación satánica que ataca el santuario. Al destruir la doctrina del santuario, se pierde el fundamento de muchas doctrinas importantes para la salvación. Así que es bien objetivo, hermanos, estudiar esto. Por eso, sin más preámbulos, vamos a ir a estudiar la verdad acerca del santuario en esta noche, ¿verdad? Al referirse a lo que debía ser realizado por la naciente iglesia adventista del séptimo día, antes de la venida del Señor, la profeta Elena White en 1883 escribió lo siguiente: la mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Hermanos, esta es una cita muy valiosa de Mensajes Selectos
capítulo 1, tomo 1, página 77. Aquí se da testimonio a través de la profeta Elena White que en el cielo hay un santuario celestial. No que el cielo sea un santuario, sino que en el cielo hay un santuario celestial. Dentro del cielo hay un santuario celestial. Y que en ese santuario celestial Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Aquí la profeta de Dios enseña que la expiación no terminó en la cruz y que allá en el cielo hay un santuario donde Cristo ha entrado a hacer expiación por su pueblo. De manera que el Señor Jesucristo ha entrado en el santuario celestial a seguir haciendo expiación por su pueblo. ¿Sí? No que ha terminado la expiación acá en la cruz. ¿Sí? Él ha entrado en el santuario celestial para hacer expiación, no para aplicar los beneficios de la expiación terminada en la cruz, sino para hacer expiación. A mí me gustaría, hermana Argenis, hermana Ángela, por los hermanos que están escuchando. En estas palabritas que yo acabo de leer de mensajes selectos, ¿cómo poder? ¿Está claro lo que la profeta de Dios dice? Estos 3 puntos, ¿sí? Estos 3 puntos. Que en el cielo hay un santuario, no que el cielo sea un santuario, sino que en el cielo hay un santuario. Y que es en ese santuario Cristo ha entrado a hacer expiación, no que la expiación haya terminado en la cruz, ¿sí? Que Cristo ha entrado para hacer expiación en ese santuario. Y tercer punto es que Cristo entró a hacer expiación, no a aplicar los beneficios de la expiación terminada en la cruz. ¿Cierto? Está claro eso, ¿verdad? En una cita tan sencilla. En un periodo de crisis, en 1906, ya estaba la apostasía alfa. Cuando fueron puestas en tela de juicio ciertas enseñanzas básicas de los adventistas, ella escribió: la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Cita de 1906. Hermanos, quizás alguien dirá, pero es que le han puesto de título con los ojos fijos en el santuario y ni siquiera han dicho cómo está construido el santuario, ni en qué está dividido, ni qué muebles tiene. Vamos a ir paso a paso, hermanos. Hoy vamos a dejar una tarea para los hermanos que de verdad quieran estudiar el santuario a cabalidad. Lo primero que vamos a hacer es estudiar el tema del santuario en la Biblia. Y para eso hay que empezar leyendo Éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 40. Allí vamos a encontrar toda la historia desde que el Señor dijo, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Y vamos a encontrar cómo le dio los detalles que se dieron para construirlo, cómo estaba distribuido, inclusive las medidas, los colores, los utensilios, los materiales, y vamos a encontrar al final que Moisés lo hizo tal como Dios lo mandó y que Moisés tuvo que usar o poner a trabajar a algunas personas, inclusive vamos a encontrar, hermanos, con la maravillosa manifestación de Dios, de que el Señor le colocó a 2 personas el espíritu de ingeniería y de arquitectura para poder diseñar, o sea, de acuerdo al modelo que Dios había entregado, para poder diseñar, para poder construir, ¿sí? Y también muchas personas que ayudaron, hermanos, y que Moisés, cuando se terminó la obra, él vino a revisar punto por punto, material por material,
utensilio por utensilio, vino a revisar las cortinas, los muebles, el propiciatorio, todo, y confrontó con lo que Dios le había dado. A ver, el Señor le había dicho que, el mueble debía medir tanto de largo, por tanto de ancho, por tanto de alto. Y yo puedo imaginarme a Moisés tomando un metro o algo para medir y confrontando y confirmando que las medidas que tenía ese mueble eran todas de acuerdo a cómo Dios lo había ordenado. Era un trabajo dispendioso hacer eso, pero Moisés lo hizo. Y cuando Moisés terminó de hacerlo todo, vino donde el Señor y le dijo, la obra está terminada y hemos hecho todo conforme a como tú lo ordenaste. Y saben, Dios le va a calificar a Moisés el trabajo de él y el trabajo del ingeniero, del arquitecto, y le va a calificar el trabajo de todos los que participaron construyendo el santuario. ¿Y cómo lo calificó? ¿Alguien me podría decir cómo lo calificó? ¿Qué respuesta tuvo Moisés y los que lo construyeron para ¿o qué respuesta dio Dios que evidenciaba que Dios había aprobado la obra? Envió fuego del cielo al lugar donde estaba ahí la Shekinah y ahí apareció la gloria de Dios. Allí apareció en el lugar santísimo y de esa manera, al venir la presencia de Dios, al venir el Jehová, hacer presencia, porque él había dicho, hagan un santuario, yo habitaré en medio de ustedes. Él vino a habitar el santuario y la presencia de Dios llenó todo el templo y entonces de esa manera aprobó el trabajo. Será una historia maravillosa y esto, hermanos, una vez ustedes lean Éxodo 25 al 40, yo les voy a enviar la escuela sabática de 1895 sobre el santuario y ustedes van a empezar a desarrollarla y en una clase la vamos a socializar, ¿sí? Desde la lección número 1 la vamos a socializar poco a poco como un ejercicio práctico al estudio que estamos haciendo. Entonces es un estudio muy bonito, muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que se da o por qué es que surge la doctrina del santuario? Antes de 1844, todas las personas de las iglesias diferentes creían que esta tierra era un santuario, pero el Señor había dicho que después de 1798, cuando empiece el tiempo del fin, se le iban a quitar los sellos a las profecías de Daniel y Apocalipsis y que se iba a entender esas profecías que se le había dado a Daniel en el capítulo 8 y 12. Entre las profecías que constituían el fundamento del despertar adventista de la década de 1830 y comienzos de 1840, estaba la profecía de Daniel 8:14. ¿Y qué dice la profecía de Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta es una respuesta a una pregunta que Daniel en visión escucha, donde Gabriel le pregunta a Jesús, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y de la abominación desoladora, entregando el santuario para ser pisoteado? Y Jesús le responde y le dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces esto es más interesante cuando sabemos que estas palabras que dan origen
a la doctrina del santuario celestial son expresadas por Jesús, por el mismo Jesús, como una respuesta a una pregunta que hizo Gabriel y que después esa misma pregunta fue hecha por Daniel también. Y Daniel en la visión le pregunta a Jesús lo mismo. Y Jesús responde de esta manera: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y bueno, ¿y qué es eso de las 2300 tardes y mañanas? Va a llegar un momento, hermanos, donde vamos aquí a aprender a elaborar, a construir la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Sí? Vamos a aprender a explicarla. La vamos a construir punto por punto y luego la vamos a explicar con sus eventos de tal manera que nosotros podamos explicar esa doctrina, esa profecía de tiempo de los 2300 tardes y mañanas. Será muy sencillo. Aún los niños van a encontrar alegría al aprender a hacer esto. Elena White, que pasó por la experiencia de esos años, de 1830 a 1840, donde todo el mundo estaba estudiando esta profecía. Había un despertar adventista y estaba estudiando la profecía de Daniel 8:14. Ella explica cuál fue la aplicación que se le dio a esta profecía. Y vamos a escuchar, hermanos, porque aquí vamos a empezar a entender las razones por las cuales el pueblo adventista millerita se chasqueó. Pero todo esto está escrito en la profecía. Era el plan de Dios que los adventistas experimenten un chasco, porque ahí está escrito en Apocalipsis 10. Era el plan de Dios todo esto, ¿verdad? Entonces ella dice, en común con el resto del mundo cristiano, fíjense hermanos, presbiterianos, metodistas, bautistas y esa cantidad de religiones o denominaciones que mencionamos la clase pasada. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entonces aquí en el conflicto de los siglos, hermanos, está el escrito, está donde nos demuestra la profeta que para esa década de 1830 a 1840, los cristianos, la mayoría de los cristianos de las diferentes denominaciones, creían en común que el santuario del que hablaba la Biblia era la tierra. ¿Les recuerda algo esta frase? En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían. Hermana Argenis, ¿les recuerda algo esa frase? Hermana Ángela, ¿les recuerda algo esa frase? Lo que dijeron en el libro Preguntas sobre Doctrina. Gracias. La primera pregunta de los adventistas responde sobre preguntas sobre doctrina es esa. ¿Qué tienen en común los adventistas del séptimo día con otros cristianos? ¿Y qué respondieron los adventistas? En la primera pregunta, respondieron que tienen en común la Trinidad, la salvación solamente por fe, que tienen en común que niegan el santuario, que creen en la Inmaculada Concepción, La naturaleza de Cristo. la naturaleza inmaculada de Cristo, todo eso creen en común. Así respondieron. Acá la hermana Guay dice, los adventistas, perdón, sí, en común con el resto del mundo cristiano, los adventistas, fíjense que ella menciona ahí a los adventistas, pero yo hago una pregunta. ¿En qué sentido menciona o les da el título de adventistas? Creían en el venimiento de Cristo. Exactamente. Allí no dice los adventistas del séptimo día, dice Todavía los no era. adventistas. Pero ¿qué tipo de adventistas eran? Eran adventistas milleritas, que creían primer día. que creían que Cristo iba a venir por segunda vez, pero no conocían el Santo Sábado, no tenían la doctrina del santuario, ni los 7 pilares, nada de eso no tenían. Pero eran adventistas.
porque creían que Cristo venía a purificar esta tierra. Eran adventistas. No eran adventistas del séptimo día, porque ni siquiera conocían la verdad del sábado como adventistas. La verdad del sábado era conocida por algunos bautistas del séptimo día. Y la verdad del sábado nunca se perdió de vista. Gloria a Dios porque en este canal nuestros hermanos, ¿cierto? Nos enseñaron y leímos el libro, la historia del sábado y del primer día de la semana, y gloria a Dios porque aprendimos eso, ¿verdad? Pero en esa época, en esa década de 1830 a 1840, los adventistas creían que la tierra o alguna parte de ella era el santuario y que entonces, como la Biblia decía que el santuario iba a ser purificado, entonces que Cristo era que venía a esta tierra. Así creían. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último gran día y que ello se verificaría en la segunda venida. Eso era lo que creían. De ahí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. Hicieron los cálculos y las cifras daban para que Cristo venga en 1844, ya de nuestro calendario gregoriano. En el calendario judío era 1843. ¿Qué siguió? Este periodo profético terminó el 22 de octubre de 1844. Aquí ya estamos dando por sentado que los cálculos habían sido corregidos y que se habían llegado al 22 de octubre de 1844. Pero vamos a hacer esos cálculos, los vamos a aprender a hacer y de hecho necesitamos hacerlo para entender la doctrina santuaria. La desilusión de los que esperaban encontrar a su Señor en ese día fue muy grande. Y aquí nos van a contar qué sucedió, hermanos, esa noche del 22 de octubre, donde ellos esperaron hasta las 12 de la noche que Cristo venga y no vino. Aquí nos van a contar esta historia. Irán Edson, un diligente estudioso de la Biblia que vivía en el estado de Nueva York, describe lo que ocurrió con el grupo de creyentes del cual él formaba parte. Irán Edson es uno de nuestros pioneros adventistas. Es muy interesante leer la historia que cuenta él. Dice así: nuestras expectativas iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor. Imagínense ustedes, hermanos, ¿qué tal si se nos dijera a nosotros, Cristo viene en el año 2026? Bueno, hoy en día hay muchos palabreros, fijadores de fechas, que no estudian los testimonios y no aceptan de que la profeta dijo que las profecías de tiempo debían llegar solamente hasta 1844 y que después de 1844 no iba a haber ninguna profecía de tiempo determinado hasta que Cristo venga. Entonces, pues, son fijadores de fechas, que el 2025, que el 2027, que el 2031, para torcer la verdad. Entonces dice que ellos hicieron los cálculos y dice que esperaban la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando entramos en detalles vamos a encontrar todo lo que ellos hicieron para esperar la venida de Cristo. Dejaron de cosechar sus cultivos, entregaron todo, regalaron todo, avisaron a todo el mundo y se fueron esa noche allá a un cierto lugar a esperar a Jesús. Pero dice que esperaban la llegada de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las 12 a medianoche. ¿Qué problema tenemos con eso, hermanos? ¿Cómo podemos ver nosotros todavía en nuestros pioneros y en ellos todavía la falta de conocimiento bíblico? Para ellos, el día terminaba a la medianoche.
Ni siquiera habían comprendido de que el día terminaba cuando se ocultaba el sol. Allí todavía dice a la medianoche, 12 de la noche. Creían que el día terminaba a las 12 de la noche y entonces ellos empezaron a esperar al Señor y las horas fueron pasando, pasando y hasta que les dieron las 12 y Cristo no vino. El día había pasado. ¿Ustedes no creen, hermanos, que quizás estos hermanitos, cuando llegaron las 12 del 21 de octubre y se terminó el 21 de octubre a las 12 de la noche y empezó el 22 de octubre, ¿ustedes no creen que ellos estaban esperando que en los primeros minutos o segundos del 22 de octubre venga? Y comenzaron a esperar segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora durante ese 22 de octubre, desde las 2 de la noche y amaneció y no vino, y pasó la mañana y no vino, y pasó la tarde y no vino, y pasó la noche y dieron las 12 de la noche y no vino. El día había pasado y nuestro chasco llegó a ser una certeza. Se chasquearon. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes habíamos experimentado. Ay, hermanos, ¿qué tal si alguien a estas alturas de la vida viene y te dice, mire, el sábado que está guardando no es el verdadero sábado? Y te meten el engaño del sábado lunar, que es el domingo, y te dicen que el sábado que estás guardando no es el sábado. Y tú te convences de eso y te pones a pensar cuántos años yo guardando el sábado y he estado guardando un día equivocado. El diablo, hermanos, está usando personas y pastores y líderes y jesuitas para enseñar la doctrina de demonios del sábado lunar, para enseñar que Cristo no resucitó el domingo, sino un miércoles, y para enseñar tantos errores que te hacen dudar del verdadero sábado. Y entonces tú llegas y dices, sí, tienen razón. Así que este sábado que estoy guardando no es el sábado de la Biblia ni el sábado del Edén. Y comienzas a guardar el domingo. El diablo, si fuera posible, engañaría a los mismos escogidos, dice la palabra de Dios en palabras de Jesús. Si fuera posible. Pero gloria a Dios que no le es posible a los hijos fieles que estudiamos la doctrina del santuario, ¿verdad? Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes habíamos experimentado. La pérdida de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con lo que sentimos entonces. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. ¿Cómo es que llegó a entenderse la doctrina de la purificación del santuario, que no era esta tierra, sino que era que en el cielo el Señor Jesucristo pasaba del lugar santo donde había entrado donde había entrado en el año 31 y que había llevado hasta 1844 a pasar al lugar santísimo? Porque así fue que se dio la doctrina del santuario. Por eso el tema de esta noche se llama así, la verdad acerca del santuario. Entonces dice, lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Allí sí vale la pena. Quizás alguien en el mundo compuso una canción y le colocó de título Amanecí llorando. Nuestros pioneros que estaban allí amanecieron llorando. Yo me puedo imaginar eso, hermanos. Es como si ahora alguien nos viniera a decir que el sábado que estamos guardando no es el día del Señor y nosotros nos convenciéramos de eso. Bueno, es una comparación nomás que yo hago, ¿verdad? Pero ¿qué sigue? Me decía a mí mismo, ¿quién está hablando? Hiram Edson. Me decía a mí mismo, mi experiencia adventista ha sido la más brillante de toda mi vida cristiana. Bueno, el hermano Irán Nelson dice que el ser adventista había sido la experiencia más brillante de
toda la vida cristiana que él había experimentado. A ver, yo quisiera preguntar, hermanos, ¿cuál ha sido tu experiencia cristiana más brillante de toda tu vida cristiana? ¿Cuál ha sido? Hermanos, pueden abrir sus micrófonos. ¿Hace cuántos Pues, años conocen el adventismo? ¿Y cuál ha sido tu experiencia más brillante en todo el tiempo que has conocido el adventismo? ¿Alguien podría, por favor, opinar? sí, hermano. Adelante, hermanita. Para mí, la parte más brillante de mi vida cristiana es haber conocido la verdad presente, haber salido del error donde estábamos y que el Señor en su misericordia nos haya mostrado que estábamos engañados y nos llamó a salir de esos errores y a abrazar la verdad pura, la verdad que viene desde antes, o sea, que viene, que estuvo con los pioneros y la hermana Elena y los apóstoles. Amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Hay alguien más que pueda testificar cuál ha sido su experiencia más brillante en su Sí, vida cristiana? Hermanita. sí, hermano. Pues yo tengo una experiencia muy bonita porque desde muy niña buscaba el Evangelio y anduve en muchas iglesias, pero entré a lo último a la iglesia adventista por medio de mi hermana, Marina. Y allí algún día les cuento esa historia, es muy grande, pero algún día se la cuento. Ahorita únicamente sé que me encuentro en el lugar que verdaderamente yo le pedí a Dios que me trajera, Amén. porque una vez yo le dije a mi hermana, cuando ella todavía era muy de la iglesia, le dije yo, no sé, pero hermana, yo no me siento bien porque es que hay cosas que a mí no me gustan porque estamos con Dios o estamos con el enemigo. Y yo veo que esta iglesia no me llena. Entonces ella me contradecía y de un momento a otro un hermano la convenció, o Dios fue el que la convenció. Y yo ya me había retirado antes que ella, cuando me entré a este grupo, que ella fue la que me hizo el favor. Entonces le agradezco mucho a Dios porque de aquí le pido mucho al Señor que aquí me tenga firme, porque he visto que es la verdad, de que es la iglesia verdaderamente de Dios, hermano. Gloria a Dios, Esa es. hermanita. Amén. Saben, hermanos, la experiencia más linda en 40 años que he conocido el adventismo es estar aquí con ustedes, con mis hermanos adventistas, protestantes y reformadores historicistas. No hemos tenido una experiencia más linda y más brillante en nuestra vida cristiana que esta, donde el Señor nos ha juntado para estudiar la verdad y nos ha librado de las tinieblas. Miren, cuando íbamos a salir de la denominación adventista, mi hijo, Carlos Andrés, que era corporativo hasta el cabello, porque nació de cuna en la corporación. Cuando yo le comenté que había tomado la firme decisión de renunciar al adventismo de la denominación y seguir el modelo bíblico de iglesia en casa, él me dijo, vas a terminar en el mundo y vas a llevar a las personas que se van a salir de la denominación y van a terminar en el mundo. Pero gracias a Dios que yo sabía en quién había creído. Y para la gloria de Dios, hoy somos mejores adventistas que antes, somos verdaderos adventistas del séptimo día. Y esa ha sido la experiencia Amén, más hermano. brillante de poder compartir con los hermanos de Colombia, del mundo entero, estas verdades y poder saber que Dios tiene hijos fieles en toda nación y muchas personas están siendo traídas como obreros de la 11ª hora a formar parte de este remanente en toda nación. Hay muchas personas, hermanos, que están siendo convencidas por estas verdades para la gloria de Dios.
y por eso nos regocijamos y podemos decir que esta ha sido nuestra experiencia más brillante en toda nuestra vida cristiana. ¿Sí? No podemos estar en otro mejor lugar. Es verdad que tenemos que progresar en la santificación, pero aún así ya somos llamados santos. A pesar que estamos en el proceso de santificación, el Señor ya nos llama a sus santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ha sido nuestra experiencia más brillante esta. Y aunque estamos en el proceso de perfeccionamiento, el Señor, la promesa de Él, hermanos, en Filipenses 1 es que el Señor va a terminar la obra que empezó en nosotros. La obra que empezó en nosotros, Él la va a terminar. ¿Sí? Y nos va muy pronto, cuando se cierre el tiempo de gracia, el Señor va a poder decir de muchos de nosotros, ojalá de todos: bien hecho, mi buen siervo y fiel, con la ayuda de Dios. Entonces el hermano Irán Edson dice: mi experiencia adventista ha sido la más brillante de toda mi vida cristiana. Y se preguntaba: ¿ha fallado la Biblia? ¿Será que no hay Dios, ni cielo, ni ciudad de oro, ni paraíso? Imagínense cómo tambaleó el hermano Irán Edson. ¿Será que todo lo que dice la Biblia no es cierto? ¿Es todo nada más que una fábula astutamente inventada? ¿No hay realidad detrás de nuestras más caras esperanzas y expectativas? Comencé a sentir que podía haber luz y ayuda para nosotros en nuestro dolor. Dije a algunos de los hermanos que estaban ahí llore y chasqueados esa noche: vayamos al granero. Entramos en cerramos las puertas y nos arrodillamos delante del Señor. Qué bendición, hermanos, que estos hermanos, a pesar de su dolor, a pesar de su chasco, sí sabían dónde debían ir. Y el mejor lugar, cuando hay dolor, cuando hay lágrimas, cuando hay chasco, cuando hay tragedia, el mejor lugar es ir de rodillas ante el Señor. Ese es el mejor lugar. Oramos fervientemente porque sentíamos nuestra necesidad. Continuamos en ferviente oración hasta que recibimos del Espíritu Santo la certeza de que nuestras oraciones habían sido aceptadas y de que se nos daría luz. La razón de nuestro chasco sería explicada en forma clara y satisfactoria. Dios los consoló en esa noche y les hizo sentir por el Espíritu Santo que ese chasco iba a ser explicado, que se les iba a dar luz para entender lo que realmente había pasado. Y entonces que ellos iban a entender, tuvieron esa seguridad. Hermano, cuando tú y yo nos chasqueamos, tenemos que ir de rodillas y orar, llorar si es necesario, para sentir, hermanos, la respuesta de Dios de que nuestro chasco iba a ser explicado. Después del desayuno dije a uno de mis hermanos: bueno, por lo menos tuvieron las ganas de desayunar, ¿cierto? Porque Dios les dio esa seguridad. Vayamos a ver y animar a algunos de nuestros hermanos. Ellos sintieron que debían ir donde otros hermanos que habían igualmente chasqueado y se habían ido a sus casas. Vayamos a verlos para animarlos. Salimos y mientras pasábamos por un gran campo, un campo de maíz, una huerta, un cultivo de maíz, ahora que vayamos al Congreso, vamos a establecer un cultivo de maíz, lo vamos a dejar sembrando. Ya tenemos organizado el asunto para que ellos nos van a preparar una carga de terreno.
Vamos a dejar sembrando, vamos a aprender a sembrar el maíz porque este cultivo nos trae este lindo recuerdo, hermanos. Era un campo de maíz porque dan testimonio otros escritores de que era de maíz. Obviamente, nosotros nos vendremos de allá, ellos lo van a cultivar. Por eso les dije, debe ser un terreno donde se asegure que hay agua y que le pueden regar y cuidar, ¿sí? Me prometieron que va a ser así. Entonces dice, mientras pasábamos por un gran campo, era un campo de maíz, un maizal, fui detenido en medio de él. El hermano Irán Edson sintió que algo lo detuvo, una fuerza poderosa lo detuvo, así como detuvo al apóstol Pablo en su camino a Damasco. Detente, Pablo, me estás persiguiendo a mí. Lo detuvo, lo derribó al suelo, ¿verdad? En este caso, dice Nelson que algo que sintió que fue detenido en medio del campo de maíz. El cielo, dice, el cielo pareció abrirse ante mi vista. Él miró al cielo, hermanos, y el cielo pareció que se abría. ¿Y para qué se abría? Y vi definida y claramente, así como yo los estoy mirando a ustedes y ustedes me están mirando a mí, así de claro, vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote saliese del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo, calendario judío, 22 de octubre de 1844 en calendario gregoriano, en vez de salir y venir a esta tierra, purificar esta tierra, al fin de los 2300 días, había entrado por primera vez en ese día en el segundo departamento de ese santuario, en el lugar santísimo, y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Amén, hermanos. Gloria a Dios por este momento. Gloria a Dios porque a estos hermanos el Señor no los dejó chasqueados. Y fue a Irán Edson que el Señor lo detiene y le hace ver el cielo y él ve el cielo abierto y ve en el cielo a Cristo que en lugar de venir del lugar santo realmente es, ¿no? Del lugar santo donde estaba a esta tierra, él había pasado al lugar santísimo y lo ve a Cristo ya en el lugar santísimo. Qué manera tan clara y tan amorosa de que el Señor trajo a la luz la verdad acerca del santuario celestial. Si todo el cielo fuera un santuario, esto sobraría. Esto sería una absurda fábula. Pero gloria a Dios que esto fue confirmado por el Espíritu Santo a través de la profeta Elena White. ¿Sí? Y dice también que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Esa obra se llama la expiación final, el gran día de la expiación, el juicio investigador antes de venir a la tierra, que había venido a las bodas. Fíjense que esas bodas, hermanos, y que esa escena del juicio de Daniel 7 se refiere a esto, que había venido a las bodas, o, en otras palabras, al anciano de días de Daniel 7, para recibir el reino, el dominio y la gloria, y que debíamos esperar su retorno de las bodas. Entonces mi mente fue dirigida al capítulo 10 del Apocalipsis. ¡Oh, qué interesante, hermanos! ¡Qué alegría saber esto! El Señor dirige la mente de Irán Nelson al capítulo 10 de Apocalipsis. ¿Y qué dice el capítulo 10? Está la visión del ángel con el librito que le dice a Juan, tome y cómelo. Será dulce en la boca, pero te amargará el vientre. El gran chasco, ¿verdad? Dulce en la boca la noticia de que Cristo venía y que nos íbamos para el cielo, que se iban para el cielo. Pero cuando no vino,
amargó el vientre. ¿Sí? Entonces dice, entonces mi mente fue dirigida al capítulo 10 del Apocalipsis, donde pude ver que la visión había hablado y no había mentido. ¿Dónde dice eso? Que la visión hablará y no mentirá. ¿Dónde dice? En Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3, donde se enseña la visión de las profecías de Daniel escritas en tablas, que ya la hemos estudiado y quizás la vamos a volver a estudiar en este contexto. La visión había hablado y no había mentido. ¿Cuál visión? La visión de Apocalipsis 10, que iba a ser dulce en la boca y que iba a amargar el vientre, y que ahora entonces debía profetizarse esta verdad a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es necesario que profetices otra vez sobre toda nación, lengua, tribu y pueblo. A esto, dice, a esto le siguió una cuidadosa investigación de los pasajes de las Escrituras referentes al tema, particularmente de la epístola de los Hebreos. Cuando ellos estudiaron y vieron esto, fueron al libro de los Hebreos a estudiar allí, y allí encontraron, hermanos, la realidad de que en el cielo hay un santuario, no de que el cielo es un santuario, sino de que en el cielo hay un santuario con dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Por parte de Irán Edson y dos de sus más cercanos colaboradores. Y aquí los va a mencionar. ¿Quiénes eran los que estaban ahí estudiando con Irán Edson? Un médico, el doctor F.B. Hahn, y un maestro, O.R.L. Crozier. Estos dos hombres estaban con Irán Edson. El resultado de estos estudios conjuntos fue registrado por Crozier y publicado primero en el Day Down, el amanecer del día. Así le pusieron al periódico, el amanecer del día. Un periódico de circulación limitada y luego reescrito y ampliado, se publicó en un número especial del Day Star, Estrella Matutina, el 7 de febrero de 1846. Esta era la revista adventista de mayor circulación y se publicaba en Cincinnati, Ohio. Por este medio se alcanzó a un buen número de creyentes adventistas desilusionados. En esa revista se explicó el gran chasco, hermanos. La presentación, un tanto extensa, pero bien cimentada en las Escrituras, infundió esperanza y ánimo a los corazones de estos hermanos, puesto que mostraba claramente que el santuario que debía ser purificado al fin de los 2300 días estaba en el cielo y no en la tierra como lo habían creído antes. La verdad acerca del santuario se dio así. Elena White, en una declaración escrita el 21 de abril de 1847, expresó lo siguiente en respaldo del artículo de Crozier acerca del santuario. Miren cómo el Señor va a confirmar lo que Irán Edson vio y escribió. El Espíritu Santo va a confirmar. ¿Y cómo escribió la profeta? El Señor me mostró en visión hace más de un año, o sea, en 1846 y antes, que el hermano Crozier tenía la verdadera luz en cuanto a la purificación del santuario. ¿Y cuál era la verdadera luz? Que el santuario que debía ser purificado al fin de los 2300 días que estaba en el cielo y no en la tierra como lo habían creído antes. Que tenía la verdadera luz. ¿Y quién le mostró? El Señor le mostró, confirmó esa verdad. Y que era su voluntad que el hermano Crozier escribiera la explicación que nos había dado en el Day Star Extra del 7 de febrero de 1846. Imagínense, hermanos, cómo Dios dirigió la mente de Crozier también. Él no era profeta, pero Dios dirigió su mente para escribir esto. Me siento plenamente autorizada por el Señor para recomendar ese extra a cada santo.
Así de claro, hermanos, escribió ella. Posteriormente escribió acerca del rápido desarrollo de la comprensión de esta doctrina que siguió al chasco. Y noten aquí, hermanos, esta cita. El transcurso del tiempo en 1844 fue un periodo de grandes eventos, los cuales abrieron ante nuestros los cuales abrieron ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que se está verificando en el cielo y tiene una definida relación con el pueblo de Dios en la tierra. Esta cita es el inicio de la cita que contiene los 7 pilares de la fe adventista. Aquí está el primer pilar. 1844 fue un periodo de grandes eventos, los cuales abrieron ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario, hecho que se está verificando en el cielo, que está sucediendo en el cielo, y tiene una definida relación con el pueblo de Dios en la tierra. Aquí está la cita, hermanos. Manuscrito 13 de 1889, publicado en el libro El otro poder, página 30. ¿Cuál es la relación? Mire, hasta aquí, hermanos, hasta aquí hemos visto la verdad acerca del santuario. ¿Cómo surgió esa doctrina? ¿Cómo se dio? ¿Quién la dio? ¿Quiénes eran los protagonistas? Hermanos, hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Hay algún comentario hasta aquí, hermanos? No sé si mi internet se fue hace un ratito, no sé si me escucharon. Bueno, creo que sí me están escuchando, ¿verdad, hermanos? Escuchamos. Bueno, perfecto. Así, Sí, hermano. hermanos. Gracias, hermanitos. Claro, sí, hermano. Gracias, hermanitos. Hasta aquí, Sí, hermanos. estamos escuchando. Gracias, Sí, hermano, hermanita. estamos Fíjense, hermanos, hasta aquí escuchando. hemos avanzado así paso a paso y hemos vuelto a contar la verdad acerca de cómo surgió la doctrina del santuario. La doctrina del santuario no es una doctrina de una iglesia de garaje, ni es un invento de una denominación. Hermanos, fue confirmada por el Espíritu Santo a través de la profeta Elena White. Entonces ahora, quienes atacan el santuario no están yendo en contra de una denominación, no están yendo en contra de un grupo, están yendo en contra del Espíritu Santo y una verdad solemne que Dios reveló desde el cielo y que estaba, hermanos. Yo les pregunto, ¿desde cuándo estaba escrito que el santuario iba a ser purificado? Alguien dirá, Daniel lo escribió. gracias hermana. Desde el año 600 antes de Cristo, cuando Daniel lo escribió. Pero ustedes sabían que Moisés también habló, hermanos, de la existencia de un santuario en el cielo para la gloria de Dios. En algún momento lo vamos a estar revisando. Pero, ¿cuál es la relación entre el santuario y el sábado? Atacar la doctrina del santuario celestial y decir que en el cielo no hay santuario, que todo el cielo es un santuario, y decir que en el cielo no hay santuario del lugar santo y lugar santísimo, va en contra del santo sábado también. Por eso el diablo está feliz con los evangélicos, con los testigos de Jehová, con los católicos y con los adventistas, que como una iglesia satánica han atacado y están atacando la doctrina del sábado, hasta el punto donde que el Espíritu Santo le mostró a su profeta, la hermana White,
y la cita la leímos en la clase pasada y mañana la voy a sacar de nuevo a relucir, donde el Espíritu Santo me mostró que desde los púlpitos adventistas se iba a enseñar que no existe santuario. Miren la relación del santuario con el sábado. Leamos. En el contexto de una revelación acerca del santuario celestial se confirmó la verdad del sábado. ¿Por qué? Y eso fue en la visión que se le dio a Elena White el 3 de abril de 1847 en el hogar de los hermanos Fowler, en Thompson Mine. Esto es lo que ella escribió. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo a la doctrina del santuario se le junta la verdad del sábado, la relación entre el santuario celestial y el santo sábado. ¿Por qué creen que las denominaciones satánicas están atacando en la doctrina del santuario? Para destruir la verdad del santo sábado. ¿Por qué creen que los jesuitas nos eliminaron de nuestro canal la serie de temas La ciencia del santuario? Porque allí explicamos la verdad acerca del santuario y su relación con el santo sábado. Y ellos están preparando la mente de las personas para aceptar el domingo. Hoy me vi sorprendido, hermanos, cuando fui a mi archivo del celular y quise abrir el PowerPoint de la ciencia del santuario y ya no me permitió abrirlo. Eso no pasa, eso no debe pasar. Me permite abrir otros, pero la del santuario no. ¿Por qué, hermanos? El diablo está detrás de todo esto, ¿verdad? Y por eso esto lo tenemos que aprovechar ahora que se puede. Llegará un momento muy pronto, hermanos, donde ya no se podrá. Ya cuando se escuchen, cuando el algoritmo identifique la palabra santuario, va a eliminar el material. Entonces dice ella, acerca de la relación del santuario y el sábado. En esa reunión del 3 de abril de 1847, dice, sentimos un inusual espíritu de oración y mientras orábamos el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Estábamos muy felices. Pronto perdí noción de las cosas terrenas y quedé robada en una visión de la gloria de Dios. Vi a un ángel que volaba con presteza hacia mí. Me llevó rápidamente de la tierra a la santa ciudad donde vi un templo en el que entré. Hermanos, a la profeta de Dios, así como a Juan, el revelador del Apocalipsis, se los llevó en visión al templo del cielo y entraron a ese templo en visión. ¿Sí? Donde vi un templo en el que entré, hermanos, la hermana fue y cuenta, dice, me llevó rápidamente de la tierra a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén que está en el cielo, donde vi un templo en el que entré. Allá hay un templo, no que todo el cielo es un templo, sino que dentro del cielo hay un templo y en ese templo en visión entró la profeta. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta. Ese velo se levantó y entré en el lugar santo. ¿Cómo así? A ver, voy a volver a leer. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta. Ese velo se levantó y entré en el lugar santo. Voy a permitirme un ratito, hermanos. Quizás pueda ir en un momento. Grábense esta frase. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta. Entonces ella que encuentra una puerta, luego un velo, ¿cierto? Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta, ese velo se levantó y entré en el lugar santo. Vamos a ver, vamos a la diapositiva número 47, hermanos, ¿alguien me recuerda, por favor? Y vamos a ir acá, a ver si puedo ver la imagen del santuario que teníamos hace poco. Ah, ya está en el otro PowerPoint, pero bueno, aquí voy a usar esta imagen la voy a usar aquí. Mire,
Aquí está el plano visto desde arriba del santuario, ¿sí? Esta es la puerta que ella ve antes de entrar de encontrarse con este velo. Este velo es el que se levanta y ella entra al lugar santo donde va a ver estos tres muebles: la mesa de los panes, el candelabro de 7 brazos y el altar del incienso. Aquí está el segundo velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, donde está el arca, y aquí dentro del arca están los 10 mandamientos, ¿sí? Como para hacer un poco ilustrativo. Vamos entonces a la diapositiva número 47, donde estábamos. Ya vamos a terminar. Entonces dice, antes de llegar al primer velo, o sea, al lugar santo, al velo del lugar santo, pasé por una puerta. La puerta que menciona ahí es la entrada al atrio. Ese velo se levantó, el primer velo, el velo se levantó y entré en el lugar santo, donde vi el altar del incienso, el candelabro de 7 lámparas y la mesa con los panes de la proposición. Después de ver la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. En el santísimo, en el lugar santísimo, vi un arca cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo. Allí Dios, la hermana en visión ve, y ve que el Señor Jesús levanta ese velo y ella entra ahí al lugar santísimo. ¿Sí? Permítanme. Después de ver la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo, dice la hermana. Y en el lugar santísimo vi una arca cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con sus alas. Noten la posición correcta de los ángeles sobre el arca. Sus alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente y miraban hacia abajo. Entre los ángeles había un incensario de oro. Entre los ángeles había un incensario de oro. Allí hay un incensario, ahí en el lugar santísimo, entre los ángeles, un incensario de oro. Y sobre el arca, donde estaban los ángeles, un resplandor sumamente luminoso que se semejaba a un trono donde mora Dios, la famosa Shekinah, la presencia de Dios. Junto al arca estaba Jesús. Y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el humo del incienso surgía del incensario, de ese incensario que está también en el lugar santísimo. No del altar del incienso, sino del incensario que está en el lugar santísimo, que metía el sacerdote y lo dejaba allí. El humo del incienso surgía del incensario y Jesús ofrecía a su Padre esas oraciones con el humo del incienso que está representando su justicia. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra de los 10 mandamientos, que se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro. Jesús las abrió y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla habían 4. Ojo con esas representaciones de los 10 mandamientos, donde aparece en una tabla 5 y en la otra 5. Esa es jesuita. Deben haber 4 en la primera y 6 en la otra. Yo les pregunto, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué 4 en la primera y 6 en la otra? Y no 5 y 5. Porque aquí dice, hermanos, Jesús abrió esas tablas y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla habían 4 mandamientos y en la otra 6. ¿Por qué? Porque los primeros 4 son Los primeros 4 son para Dios. nuestro deber para con Dios. Ajá. Y los últimos 6 son nuestro deber con el prójimo. Pero ella dice,
Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6. ¿Y por qué brillaban? Porque son nuestro deber para con Dios. Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardara en honor del santo nombre de Dios. Qué bendición, hermanos. A la hermana White se le confirmó la verdad del sábado al confirmarse la existencia del santuario celestial con 2 compartimentos en el cielo. Y si a la hermana White en esta visión que está en primeros escritos se le confirmó que en el cielo está el arca que contiene la tabla y que en esa tabla está el sábado, dice, pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardara en honor del santo nombre de Dios. Si hasta 1844 el Señor le muestra en visión el santo sábado vigente en el cielo, ¿cómo es que muchos dicen que la ley fue clavada en la cruz y que el sábado solamente era para los judíos o para el pueblo de Israel? El santo sábado resplandecía, dice, lo circuía un nimbo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz. Gloria a Dios, hermanos, por esto. Ya en esa época se enseñaba la doctrina de demonios, de que el sábado había sido clavado en la cruz. Pues de haberlo estado, también lo hubieran estado los otros 9, y tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. Hermano, cuando alguien te diga que los mandamientos, que el sábado fue clavado en la cruz, entonces tú pregúntale, o sea que los otros 9 también fueron clavados en la cruz y podemos matar, robar, codiciar, idolatrar, deshonrar. Vi que por ser Dios inmutable, no había cambiado el día de descanso. Amén. Por eso, hermanos, gloria a Dios. Tenemos profeta. Tenemos la palabra profética más segura. Y la ley de Dios es inmutable. Y el sábado no ha sido cambiado. Ahora, se va a afirmar esta realidad de que existe un santuario en el cielo. Repetidas veces encontramos en los escritos de Elena de White declaraciones acerca de la realidad del santuario celestial, su moblaje y su servicio. Una de ellas fue escrita en 1880, cuando se refirió a la experiencia de los creyentes adventistas después del chasco. Aquí vamos a ver en este punto final. Cuando Dios afirmó la verdad acerca del santuario celestial, la eternidad de la ley de Dios y el santo sábado, la afirmó, la confirmó. ¿Sí? Y aquí está, hermanos, el plano. Yo me puedo imaginar que este fue el plano, en parte, del diseño que Dios le entregó a Moisés para que lo haga. Obviamente, más detallado, ¿no? Mucho más detallado, ¿sí? Entonces, hermanos, esta parte vamos a estudiarla luego porque es un poquito larga y entonces quizás por hoy vamos a dejar ahí esta parte. Bueno, entonces hermanos, quisiera saber si los hermanos tienen alguna pregunta que hacer, algún aporte que hacer, algo que no se haya entendido bien o quizás se entendió todo porque está escrito. Adelante, hermanos. ¿Te emociona, hermanos, saber que la verdad del santuario celestial fue dada de esta manera? Mañana vamos a estudiar el ataque de la denominación de Satanás a esta doctrina del santuario. De esta manera fue revelada la doctrina del santuario. Y mañana vamos a ver, hermanos, cómo el diablo ha usado a esta denominación para atacar el santuario y vamos a presentar las evidencias. Bueno, hermanos, no veo micrófonos abiertos, quiere decir que todo está bien, que todo está claro. No veo comentarios, no sé si mis hermanitos todavía están en la sala, pero bueno, gloria a Dios porque hoy espero que esto
no sea un entretenimiento, no sea que sea tomado como una instrucción valorada, porque nos estamos afirmando en la verdad acerca del santuario, que es el fundamento mismo de nuestra fe. Esto, hermanos, nos confirma de la realidad de que en el cielo hay un santuario dentro del templo de Dios, ¿verdad? Allí está el lugar santo y el lugar santísimo. Allí están los 10 mandamientos dentro del arca y que allí está el Señor Jesucristo haciendo expiación, la obra final de la expiación antes de venir a esta tierra. Hermanos, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios en esta noche por habernos permitido haber estudiado esta parte. Bendito Padre Celestial, alabado y honrado sea su santo nombre, Señor. Nos sentimos honrados por usted, Señor, al habernos permitido conocer la verdad acerca del santuario. Gracias, Señor, porque en su palabra y en el espíritu de profecía se enseña esta gran verdad. Y de esta manera fue dada a los primeros adventistas. Ellos se chasquearon, les costó lágrimas pasar por esta experiencia, pero esas lágrimas se convirtieron en gozo y alegría cuando el Espíritu Santo les dio la seguridad de que su chasco iba a ser explicado y que encontrarían la luz verdadera acerca de la purificación del santuario. Gracias, Señor, porque de esa manera usted reveló la verdad acerca del santuario y la mente de estas personas de esta época fue dirigida a estudiar el libro de los Hebreos, donde pudieron confirmar a través de los textos bíblicos la realidad de ese santuario celestial. Y también usted confirmó a través de su profeta esta realidad. Ella fue llevada en visión hasta el cielo y miró el templo y entró en el templo, entró al lugar santo, entró al lugar santísimo. Qué gran bendición, Señor, poder recibir la instrucción que usted le impartió a su profeta y nosotros poder aceptarla y creerla y predicarla. Gracias, Señor, por este privilegio que nos ha dado. Honramos su santo nombre, Padre mío. Y a pesar de que el libro Cristo en su santuario ha sido manipulado y puesto citas de la nueva versión internacional de los jesuitas, a pesar de todo eso, todavía encontramos en ese libro pasajes claros que nos cuentan la historia de cómo surgió la verdad acerca del santuario. Hoy estamos agradecidos, Señor. Queremos pedirle que para el día de mañana nos permita estudiar y ver cómo Satanás ha usado a la denominación adventista para atacar esa doctrina del santuario, cómo esta denominación con sus dirigentes y líderes se han puesto del lado de Satanás para atacar esta maravillosa verdad del cumplimiento profético de la purificación del santuario. Por eso pedimos, Señor, por aquellas personas que aún están allá, engañadas, enceguecidas, apoyando a estos dirigentes en apostasía, para que usted, por favor, unja sus ojos con colirio y les haga ver el peligro que están corriendo al quedarse allí. Padre, gracias por amarnos y por cuidarnos, por bendecirnos y por habernos permitido en esta noche estudiar en este momento, en este tiempo. Gracias, Señor, porque hace posible que podamos estudiar de esta manera. Gracias, Señor, por toda su santa voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Siervos de Dios, la trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo, doquiera anunciar, Cristo muy pronto